Oración de guerra espiritual. Protégete con el poder de Jesús. Hay momentos en la vida espiritual en los que las palabras suaves ya no son suficientes. Momentos en los que no basta con orar por bendición o pedir dirección. Hay batallas que no se ganan con frases bonitas, sino con autoridad espiritual. Hay enemigos que no retroceden con súplicas débiles, sino con la espada de la palabra en manos de un creyente lleno del poder del Espíritu Santo. Y hay temporadas en las que el cielo no está buscando espectadores, está buscando guerreros, porque si estás viendo este mensaje no es casualidad. Has sido llamado a pelear una batalla que no se libra con armas humanas, sino con las armas celestiales. Has sido llamado a proteger tu mente, tu hogar, tu familia, tu propósito y tu fe con la autoridad del nombre que está por encima de todo nombre, Jesucristo. Efesios 6:12 nos lo recuerda con una claridad que no podemos ignorar, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta no es una lucha contra personas, no es contra tu jefe, tu vecino o tu situación. Es una guerra espiritual, y el enemigo que enfrentas no se ve con los ojos naturales. Se esconde en la ansiedad que intenta dominar tu mente, se manifiesta en el miedo que paraliza tu fe, se infiltra en las dudas que apagan tu oración, se levanta en los ataques que intentan destruir tu familia. Pero lo que Satanás no quiere que recuerdes es que la victoria ya fue ganada en la cruz. Y esa victoria es tuya cuando aprendes a orar con autoridad. El 2 Corintios 10:4 lo declara con poder, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La oración de guerra espiritual no es una opción para el creyente, es una necesidad. Porque cada día el enemigo lanza dardos encendidos contra tu mente, mentiras que quieren debilitar tu fe, ataques invisibles que buscan robar tu paz. Y si no sabes cómo pelear, terminarás viviendo derrotado en batallas que ya estaban ganadas. Pero cuando aprendes a orar con el poder del nombre de Jesús, todo cambia. Las cadenas se rompen, los muros caen, las tinieblas retroceden, y la gloria de Dios comienza a manifestarse en cada área de tu vida. En el Antiguo Testamento, David no derrotó a Goliat con armaduras humanas, sino con la fe y el poder del Dios viviente. En el Nuevo, Jesús no expulsaba demonios con argumentos, sino con la autoridad de su palabra. Y hoy, el Espíritu Santo quiere recordarte que ese mismo poder está disponible para ti. No importa cuán fuerte parezca el enemigo, no importa cuán oscuras sean las tinieblas, el nombre de Jesús tiene poder para destruir toda obra del diablo. Lucas 10:19 confirma tu autoridad espiritual. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Sí, tú tienes autoridad. No por tu fuerza, no por tu inteligencia, no por tu experiencia, sino porque el Espíritu Santo vive en ti, porque la sangre del Cordero te ha limpiado y te ha hecho hijo del Dios Todopoderoso. Y cuando un hijo se levanta en oración con fe, el infierno tiembla. Esta es la razón por la que necesitas aprender a orar con mentalidad de guerrero. No se trata de gritar más fuerte ni de repetir palabras vacías. Se trata de pararte firme en tu identidad espiritual, de usar la palabra como espada, de cubrir tu vida con el escudo de la fe y de invocar el nombre de Jesús con convicción inquebrantable. Prepárate, porque en este mensaje vamos a entrar a las profundidades de la guerra espiritual. Vamos a descubrir cómo proteger tu casa del enemigo, cómo romper maldiciones que llevan generaciones, cómo cerrar puertas abiertas por el pecado, cómo atar las obras de las tinieblas y cómo caminar en la victoria que Cristo ya conquistó para ti. Y al final de este camino
no solo tendrás una oración poderosa, tendrás un espíritu guerrero. Hoy comienza tu entrenamiento. Hoy el cielo levanta un soldado. Hoy es el día en que el enemigo pierde poder sobre ti, porque vas a aprender a pelear como Dios pelea. De rodillas, con autoridad, con fe, con fuego, con el poder del nombre de Jesús. La batalla invisible. Reconoce al verdadero enemigo y levántate en autoridad espiritual. El primer paso para luchar con eficacia en la guerra espiritual no es atacar, sino reconocer al verdadero enemigo. Muchos creyentes viven desgastados peleando con personas, circunstancias o problemas visibles, sin entender que la raíz de todo lo que enfrentan es mucho más profunda. La Escritura nos enseña que la lucha más feroz de nuestra vida no se libra en el mundo físico, sino en el espiritual, y que detrás de cada obstáculo natural hay fuerzas invisibles que buscan debilitar nuestra fe, robar nuestra paz y destruir el propósito que Dios ha sembrado en nosotros. Efesios 6:12 lo deja absolutamente claro, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo debe grabarse en lo más profundo de nuestro corazón. Tu lucha no es contra tu jefe, tu esposo, tus hijos o tus circunstancias, no es contra tu economía, tu salud o tu pasado. Tu lucha es espiritual. Y hasta que no entiendas esto, seguirás peleando en el lugar equivocado, con las armas equivocadas y con la mentalidad equivocada. El enemigo quiere que te desgastes en lo superficial para que nunca llegues a la raíz del problema. Quiere que pienses que tu vida es una serie de casualidades, cuando en realidad es un campo de batalla. Quiere que te enojes con la gente que te rodea, en lugar de discernir la influencia espiritual que hay detrás. Pero cuando tus ojos se abren y entiendes que hay un adversario real, tu oración cambia, tu fe se fortalece y tu espíritu se prepara para la guerra. 1 Pedro 5:8-9 nos advierte con urgencia: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El enemigo no descansa, no se detiene. Observa tus debilidades, estudia tus hábitos, conoce tus temores y ataca en tus puntos más vulnerables. Pero la buena noticia es que no estás llamado a vivir con miedo. Estás llamado a vivir con autoridad, y esa autoridad no viene de tu fuerza humana, sino del Espíritu Santo que habita en ti. Jesús lo dijo con claridad en Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Este versículo no es una metáfora poética, es una declaración legal del reino. Cristo te ha otorgado autoridad para vencer toda obra de las tinieblas. No dice algunas fuerzas del enemigo, sino toda fuerza del enemigo. Esa es la posición que tienes como hijo de Dios. No un espectador temeroso, sino un guerrero victorioso. Y cuando oras con esta convicción, el infierno tiembla. Ahora bien, para pelear con autoridad, primero debes reconocer las estrategias del enemigo. Él no siempre viene con un ataque frontal. Muchas veces actúa con sutileza, disfrazando sus trampas de lógica, sus mentiras de verdades y sus ataduras de placeres. Génesis 3:1 nos muestra cómo lo hizo desde el principio. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La primera estrategia de Satanás fue sembrar dudas sobre la palabra de Dios, y sigue haciéndolo hoy.
Intenta que cuestiones tus promesas, que desconfíes del plan divino, que te convenzas de que tu oración no sirve o que tu fe no es suficiente. Pero cuando tu mente está llena de la palabra, sus mentiras pierden poder. Cuando conoces la verdad, la falsedad se vuelve evidente. Por eso Efesios 6:11 nos llama a revestirnos completamente. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estar firmes no significa no sentir miedo, sino no rendirse. Significa pararse en la roca de la fe y declarar que, sin importar cuán intensa sea la batalla, tu vida le pertenece a Cristo. Significa recordar que la sangre de Jesús es tu escudo, que la palabra de Dios es tu espada y que el Espíritu Santo es tu fuerza. Cuando reconoces al verdadero enemigo, dejas de perder tiempo luchando en lo natural. Empiezas a pelear en oración. Empiezas a declarar la verdad sobre tu vida. Empiezas a cerrar puertas espirituales que habías dejado abiertas. Empiezas a caminar en autoridad, no en temor. Y es ahí donde tu oración deja de ser una conversación y se convierte en un decreto celestial. Haz esta declaración con fe. En el nombre de Jesús, renuncio a toda mentira del enemigo. Me levanto como guerrero del reino. No pelearé con la carne, pelearé con el Espíritu, y sé que en Cristo Jesús ya tengo la victoria. Y escribe con convicción en los comentarios: Amén. Reconozco al verdadero enemigo y peleo con el poder del Espíritu Santo. Porque solo cuando entiendes contra quién luchas, puedes pelear con eficacia. Y cuando peleas con la autoridad del cielo, ninguna tiniebla puede resistir. La guerra ya fue ganada en la cruz. Ahora te toca a ti pelear desde esa victoria. El poder del nombre de Jesús, tu arma más temida en la guerra espiritual. Hay un nombre que hace temblar al infierno. Un nombre que ninguna fuerza demoníaca puede resistir, que abre puertas que estaban cerradas, que rompe cadenas que el enemigo había forjado por años. Ese nombre no es una fórmula mágica ni una palabra religiosa, es el nombre de Jesús. Pronunciarlo con fe es liberar el poder más grande que existe en el universo. Es declarar que el Rey de Reyes reina sobre cada situación. Es recordarle a las tinieblas que ya están derrotadas. Y es tomar tu posición como hijo de Dios con toda la autoridad que el cielo te ha dado. Filipenses 2:9-11 lo proclama con contundencia. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No dice algunas rodillas o ciertas fuerzas, dice toda rodilla. El poder del nombre de Jesús trasciende dimensiones. No hay espíritu inmundo, enfermedad, maldición, temor o ataque que pueda permanecer en pie cuando ese nombre es invocado con fe. El infierno entero sabe que cuando un hijo de Dios pronuncia ese nombre, lo hace respaldado por la autoridad de la cruz y el poder de la resurrección. En los evangelios vemos repetidamente cómo el poder del nombre de Jesús transforma realidades. En Marcos 1:27, los demonios huían ante su autoridad. Todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y esa autoridad que tenía Jesús no murió con él en la cruz. Fue transferida a ti y a mí como creyentes. Lucas 10:17 relata que incluso los discípulos, al invocar su nombre, vieron cómo las tinieblas retrocedían. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ese mismo poder sigue activo hoy. Cada vez que pronuncias el nombre de Jesús en oración, estás proclamando su victoria sobre cada área de tu vida.
Cuando dices en el nombre de Jesús, no estás repitiendo una frase religiosa, estás activando la autoridad del cielo en la tierra. Estás trayendo la realidad del reino sobre tus circunstancias. Estás recordándole al enemigo que su derrota fue sellada hace más de 2000 años. Pero hay algo que debemos entender con claridad. El poder del nombre de Jesús no reside en pronunciarlo mecánicamente, sino en creerlo profundamente. Los hijos de Seba intentaron usarlo sin tener relación con él y fueron vencidos. Hechos 19, 13, 16. El enemigo no teme a las palabras vacías, teme a los creyentes que saben quiénes son en Cristo. Por eso, antes de usar su nombre como arma, asegúrate de que tu vida esté alineada con su voluntad. No puedes pelear en el nombre de aquel con quien no caminas. Juan 14, 13, 14 contiene una promesa poderosa que Jesús mismo declaró. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esto significa que cuando oras en su nombre, no lo haces con tus méritos, sino con los suyos. No lo haces en tu autoridad, sino en la suya. Y cuando el cielo escucha esa oración, responde no por lo que tú eres, sino por lo que Cristo es. Por eso el nombre de Jesús es más que un escudo, es una llave. Es la llave que abre puertas cerradas, que rompe yugos antiguos, que desata milagros imposibles y que hace retroceder todo ataque de las tinieblas. Cada vez que enfrentes una batalla espiritual, recuerda esto. Tu voz sola puede ser ignorada, pero el nombre de Jesús nunca lo será. Pronúncialo sobre tu mente cuando la ansiedad intente dominarte. Decláralo sobre tu familia cuando la división quiera destruirla. Grita ese nombre sobre tu futuro cuando el enemigo susurre derrota. Porque cada vez que lo haces, el cielo se mueve a tu favor. Colosenses 2:15 describe lo que ese nombre representa. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús no solo venció al enemigo, lo humilló públicamente. Y cuando usas su nombre, participas de esa victoria. Por eso, no ores como quien espera ser escuchado, ora como quien ya tiene autoridad. No pronuncies su nombre como quien suplica, decláralo como quien ordena, porque ese nombre no es una opción, es tu espada. Haz esta declaración con fe. En el nombre de Jesús, todo poder de las tinieblas se rompe. Declaro que ninguna obra del enemigo prevalecerá contra mi vida. Camino en la autoridad de la cruz y vivo bajo el poder del nombre sobre todo nombre. Y escribe con convicción en los comentarios, amén, el nombre de Jesús es mi escudo y mi victoria. Porque cuando pronuncias ese nombre con fe, no estás peleando por la victoria, estás peleando desde la victoria. Y cuando el enemigo escucha ese nombre, sabe que su tiempo ha terminado y que el poder de Dios ya ha ganado la batalla por ti. La armadura de Dios, tu protección celestial en medio de la batalla. En toda guerra, ningún soldado entra en el campo de batalla sin estar debidamente protegido. Del mismo modo, ningún creyente puede enfrentar con éxito la guerra espiritual si no está revestido con la armadura de Dios. Esta no es una metáfora bonita ni un símbolo religioso. Es un equipamiento real, espiritual y poderoso que el cielo ha puesto a tu disposición para resistir cualquier ataque del enemigo. Si quieres mantenerte firme cuando las tinieblas se levantan, necesitas aprender a vestirte cada día con la protección que viene del cielo. Efesios 6, 13, 17 lo explica con precisión militar. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este pasaje no es opcional. No dice si quieres, dice, tomad toda la armadura. Esto significa que sin ella quedamos vulnerables a los ataques espirituales. Muchos creyentes fracasan no porque el enemigo sea más fuerte, sino porque están peleando desarmados. Tienen fe, pero no la palabra. Tienen conocimiento, pero no justicia. Hablan de salvación, pero no se protegen con ella, y el resultado es que cualquier dardo del enemigo logra herirlos. Cada pieza de la armadura representa una verdad espiritual esencial. 1. El cinturón de la verdad. La verdad de Dios debe ser el fundamento de tu vida. Sin ella, cualquier mentira del enemigo puede engañarte. Juan 8:32 dice, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Cuando tu mente está firmemente anclada en la palabra, el enemigo no puede confundir ni manipular tus pensamientos. 2. La coraza de justicia. La justicia no es algo que logras con tus obras, es un regalo de Dios por medio de Cristo. Romanos 3:22 lo explica. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Esta justicia te protege del sentimiento de culpa y condenación, armas comunes que Satanás usa para paralizar a los hijos de Dios. Cuando recuerdas que ya has sido perdonado y justificado, sus acusaciones pierden todo poder. 3. El calzado del Evangelio de la paz. Esto significa caminar con propósito, llevando la paz de Cristo donde quiera que vayas. Isaías 52:7 lo expresa con belleza. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Donde caminas con el Evangelio, el territorio del enemigo retrocede. 4. El escudo de la fe. La fe es tu defensa contra las mentiras, los miedos y los ataques directos del enemigo. 1 Juan 5:4 dice, «Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe». Cuando el enemigo lanza dardos de duda o desesperanza, tu fe los apaga. 5. El yelmo de la salvación. Proteger tu mente es esencial. El enemigo sabe que si puede dominar tus pensamientos, puede controlar tu vida. Romanos 12:2 lo advierte. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La salvación te recuerda que perteneces a Cristo, que tu destino está seguro y que tu identidad no puede ser robada. 6. La espada del Espíritu, la palabra de Dios. Es el arma ofensiva con la que derrotas las mentiras y destruyes fortalezas. Hebreos 4:12 dice, «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos». Jesús mismo la usó en el desierto contra Satanás, y cada escrito está fue suficiente para desarmar al enemigo. Mateo 4:10. Cuando estas piezas trabajan juntas, el enemigo pierde su ventaja. No importa cuán intensa sea la batalla, puedes permanecer de pie porque no peleas en tu fuerza, sino en la de Dios. Y aquí hay una verdad poderosa. La armadura no se quita. No es algo que usas solo cuando estás en crisis. Debe ser tu vestimenta diaria. Cada mañana, antes de salir al mundo, vístete espiritualmente con oración. Señor, cúbreme con tu verdad, protégeme con tu justicia, fortaléceme con tu fe, guíame con tu paz, guarda mi mente con tu salvación y dame poder con tu palabra. La guerra espiritual no se gana con emociones, sino con preparación. El enemigo teme a un creyente que se levanta cubierto por cada pieza de esta armadura, porque sabe que no hay punto débil en él. Y cuando aprendes a caminar vestido con la protección de Dios, ningún ataque podrá destruirte, ninguna trampa podrá detenerte y ninguna estrategia del infierno prevalecerá contra ti. Haz esta oración con fe. Padre,
Hoy me visto con tu armadura. Cíñeme con tu verdad, cúbreme con tu justicia, fortalece mi fe, protege mi mente, guíame con tu paz y pon en mis manos la espada de tu palabra. Declaro que en el nombre de Jesús ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y escribe con convicción en los comentarios: Amén, estoy cubierto con la armadura de Dios. Porque el soldado sin armadura cae en la batalla, pero el que está vestido con la fuerza del cielo se convierte en invencible. Y cuando el enemigo ve a un creyente cubierto con cada pieza de la armadura divina, sabe que su derrota es inevitable. El poder de la sangre de Cristo, la victoria que desarma al enemigo. Hay una verdad que el infierno conoce y teme profundamente. La sangre de Jesús tiene poder. No es un símbolo religioso, no es una expresión teológica, no es un concepto espiritual abstracto. Es una realidad viva, eterna y activa, que sigue teniendo autoridad hoy con la misma fuerza con la que fue derramada en el Calvario. La sangre de Cristo no solo te salvó del pecado, sino que te dio autoridad legal sobre todo poder del enemigo. Es el fundamento de tu libertad, el sello de tu victoria y la cobertura más poderosa en cualquier guerra espiritual. Apocalipsis 12:11 revela esta verdad con claridad celestial. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este versículo no dice que fueron librados por su fuerza, su sabiduría o sus obras. Dice que vencieron por la sangre del Cordero. Esa sangre es el arma que Satanás no puede resistir, el argumento que no puede refutar y la evidencia que no puede invalidar. Cada vez que el enemigo te acusa, la sangre responde. Cada vez que el infierno reclama derechos sobre tu vida, la sangre cancela ese reclamo. Cada vez que el pecado quiere condenarte, la sangre grita «perdonado». Hebreos 9:12 explica el alcance eterno de este sacrificio. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La sangre de Cristo no fue derramada parcialmente, fue suficiente, fue completa, fue definitiva. Cuando Jesús dijo en la cruz, «consumado es», Juan 19:30, estaba declarando que la deuda había sido pagada en su totalidad. Ninguna maldición, ninguna cadena, ningún pecado tiene derecho legal sobre ti, porque la sangre ya lo pagó todo. Y cuando entiendes esto, tu oración cambia. Dejas de pedir por liberación como si fuera algo incierto, y comienzas a declararla como un hecho consumado. Pero la sangre no solo limpia tu pasado, protege tu presente. En Éxodo 12, cuando Dios iba a liberar a Israel de Egipto, ordenó a su pueblo marcar los dinteles de sus casas con la sangre del Cordero. Esa noche, el ángel destructor pasó por todo Egipto, pero donde había sangre, hubo protección. Éxodo 12:13 lo dice así: «La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto». Esa misma sangre, la de Cristo, el verdadero Cordero de Dios, está sobre tu vida hoy. Cuando la invocas sobre tu hogar, el enemigo no puede entrar. Cuando la declaras sobre tu mente, los pensamientos destructivos pierden poder. Cuando la proclamas sobre tu familia, toda maldición generacional pierde derecho. Donde hay sangre, hay victoria. Donde hay sangre, hay protección. Donde hay sangre, hay presencia. 1 Juan 1:7 confirma que la obra de la sangre sigue activa en nosotros. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este verbo limpia está en presente continuo, lo que significa que no fue algo que ocurrió una vez, sino que sigue ocurriendo
cada día. La sangre está obrando ahora mismo, limpiando, restaurando, redimiendo, fortaleciendo. Por eso, invocarla no es un acto simbólico, es una estrategia espiritual. Es recordarle al enemigo que su derrota ya fue sellada. Es proclamar que tu vida está bajo un nuevo pacto. Es cubrir cada área vulnerable con el poder que fluye desde la cruz. Cuando el enemigo intente recordarte tu pasado, respóndele con la sangre. Cuando quiera atemorizarte con tu presente, cúbrelo con la sangre. Cuando intente sembrar dudas sobre tu futuro, declara que la sangre ya abrió un camino. No hay acusación que pueda resistir el poder del sacrificio. No hay cadena que pueda soportar su fuerza. No hay tiniebla que pueda permanecer bajo su cobertura. Colosenses 1:20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cada vez que invocas la sangre, estás trayendo paz donde había tormenta. Estás trayendo orden donde había caos. Estás trayendo propósito donde había destrucción. Y cada vez que declaras esa verdad con fe, el cielo actúa a tu favor. Haz esta oración con convicción. Señor Jesús, hoy cubro mi mente, mi cuerpo, mi hogar y mi familia con el poder de tu sangre. Declaro que ninguna obra del enemigo tiene derecho sobre mi vida. Soy redimido, soy libre, soy protegido por la sangre del Cordero. Y escribe en los comentarios con fe: amén. La sangre de Jesús es mi protección, mi redención y mi victoria. Porque no hay poder más grande en el universo que la sangre derramada en el Calvario. Y cuando esa sangre está sobre ti, el enemigo no puede tocarte, el infierno no puede reclamarte y ninguna maldición puede permanecer. La sangre habla por ti, y su voz declara que ya eres más que vencedor. El poder de la palabra de Dios, tu espada contra las tinieblas. En toda guerra espiritual, la oración y la fe son armas poderosas. Pero hay una que el enemigo teme más que cualquier otra: la palabra de Dios. No es un libro antiguo, ni un conjunto de historias religiosas. Es la voz viva del Creador, el arma que corta cadenas, derriba fortalezas, expone mentiras y desarma al adversario. Cada versículo, cada promesa y cada declaración escrita en las Escrituras lleva la misma autoridad que cuando fue pronunciada por la boca de Dios. Y cuando un creyente la declara con fe, el infierno no tiene otra opción más que retroceder. Hebreos 4:12 nos revela la profundidad de su poder. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Observa cómo la palabra no es descrita como un arma cualquiera, sino como una espada que penetra lo invisible. Esto significa que cuando la usas, no solo impacta las circunstancias externas, sino que transforma lo interno. Divide lo que es humano de lo que es divino, lo emocional de lo espiritual, lo falso de lo verdadero. Y en la guerra espiritual, esa capacidad es vital. El enemigo se mueve en la mentira, pero la palabra lo desenmascara. Él opera en el engaño, pero la verdad lo despoja de poder. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de cómo usar esta arma. Cuando fue tentado en el desierto, no discutió con Satanás ni le dio explicaciones, simplemente declaró la palabra. Mateo 4:4 relata: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada escrito está que Jesús pronunció fue una estocada directa contra el enemigo. Y lo más poderoso es que esa misma espada está en tus manos hoy. No necesitas ser un teólogo para usarla, solo necesitas creerla, declararla y aplicarla.
porque cada promesa en la Biblia es un decreto legal en el reino espiritual. Cuando dices, escrito está, estás recordándole al enemigo que tu vida se rige por las leyes del cielo, no por sus mentiras. Efesios 6:17 llama a la palabra la espada del Espíritu, porque no se trata de un arma humana, sino de un instrumento celestial que el Espíritu Santo activa en tus labios. Y cuando declaras la palabra con fe, no lo haces con tu autoridad, sino con la de Dios mismo. Por eso, Isaías 55:11 promete, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esto significa que cada vez que proclamas la palabra sobre tu vida, algo se mueve en el mundo espiritual. Tal vez no lo veas de inmediato, pero está obrando, está derribando fortalezas invisibles, está trayendo luz donde había oscuridad, está liberando promesas que estaban retenidas. Y cuando perseveras en declararla, verás manifestarse en lo natural lo que ya fue decretado en lo espiritual. La palabra también tiene un poder inmenso para destruir fortalezas mentales. Muchas de las batallas espirituales no se libran fuera, sino dentro de la mente. Allí el enemigo siembra dudas, temor, confusión, condenación y pensamientos destructivos. Pero 1 Corintios 10:4-5 nos enseña cómo derrotarlos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando llenas tu mente con la palabra, tus pensamientos dejan de ser vulnerables. Cada mentira del enemigo se confronta con una verdad divina. Cada temor se disuelve ante una promesa eterna. Cada duda se transforma en convicción, y una mente renovada en la palabra es una fortaleza impenetrable para las tinieblas. Además, la palabra no solo te defiende, sino que también crea realidades. Dios mismo creó el universo con su palabra, Génesis 1:3, y esa misma capacidad creadora está en tu boca cuando declaras lo que Él ha dicho. Cuando proclamas, el Señor es mi pastor, nada me faltará, Salmo 23:1, estás estableciendo provisión. Cuando dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, estás liberando fuerza sobre tu debilidad. Cuando declaras, ninguna arma forjada contra mí prosperará, Isaías 54:17, estás levantando un muro de protección alrededor de tu vida. Por eso, no guardes la palabra solo en tu mente, ponla en tu boca. Declárala en voz alta sobre tu casa, tu salud, tu familia, tus finanzas, tu propósito. Cada vez que lo hagas, el enemigo pierde terreno. Cada vez que lo digas, el reino de Dios avanza. Cada vez que la proclames, el cielo se alinea con tu oración. Haz esta oración con fe. Padre, gracias por tu palabra. Hoy la tomo como mi espada y declaro que ninguna mentira del enemigo prevalecerá contra mí. Que cada promesa escrita se cumpla en mi vida y que mi boca sea instrumento para liberar tu poder. Y escribe con convicción en los comentarios, amén. La palabra de Dios es mi espada y mi victoria, porque la guerra espiritual no se gana con emociones ni con fuerza humana. Se gana con la verdad eterna que sale de la boca de Dios. Y cuando un hijo del reino toma esa espada y la empuña con fe, el infierno no tiene otra opción más que huir. El ayuno y la oración, armas poderosas que rompen cadenas invisibles. Hay batallas espirituales que no se ganan solo con palabras. Hay opresiones que no se rompen únicamente con declaraciones. Hay fortalezas que resisten toda estrategia humana, hasta que el creyente decide combinar la oración con el ayuno.
Estas dos armas, cuando se usan juntas con fe y propósito, tienen el poder de abrir los cielos, destruir cadenas que han permanecido por años y mover la mano de Dios de maneras que desafían toda lógica humana. Jesús mismo lo dejó claro en Mateo 17:21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Estas palabras las pronunció después de que sus discípulos no pudieron liberar a un joven poseído. Ellos oraron, sí, tuvieron fe, sí, pero esa clase de opresión espiritual requería una intensidad mayor. Jesús les mostró que hay niveles de guerra que solo se enfrentan con una entrega más profunda, y esa entrega ocurre cuando el cuerpo se somete al espíritu y el alma se enfoca completamente en Dios. El ayuno no es un sacrificio físico sin sentido, es una declaración espiritual de dependencia. Es decirle al cielo, más que el pan, necesito tu presencia. Más que la fuerza humana, necesito tu poder. Cuando decides abstenerte de algo esencial como el alimento, estás diciéndole a tu carne que no tiene el control, y en ese acto de humildad y rendición, tu espíritu se fortalece y tu sensibilidad espiritual se agudiza. Joel 2, 12, 13 muestra el corazón del ayuno verdadero. Ahora pues, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. El ayuno no se trata de impresionar a Dios, sino de acercarse más a Él. No se trata de ganar puntos espirituales, sino de rendir tu voluntad para que su voluntad sea hecha. Y cuando esa rendición ocurre, el Espíritu Santo comienza a moverse con poder. Cosas que estaban detenidas se desbloquean. Cadenas que parecían imposibles de romper comienzan a desmoronarse. El enemigo pierde el terreno que había ganado porque ahora estás peleando con armas que trascienden lo natural. Daniel es uno de los ejemplos más poderosos de cómo el ayuno y la oración cambian realidades espirituales. En Daniel 10, 12, 13, el ángel le dice, «No temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme». Este pasaje nos revela algo impresionante. Desde el primer día de oración, Dios escuchó a Daniel. Pero hubo resistencia espiritual. Una guerra se desató en los cielos, y fue el ayuno perseverante lo que mantuvo abierta la puerta hasta que la respuesta llegó. Así actúa el ayuno. Fortalece tu intercesión, debilita la resistencia del enemigo y acelera el cumplimiento del propósito de Dios. Además, el ayuno tiene un efecto transformador en tu interior. Isaías 58:6 nos muestra cómo actúa en el mundo espiritual. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Cada vez que ayunas con fe, algo se rompe. Maldiciones familiares son anuladas, ataduras emocionales se deshacen, espíritus de opresión pierden poder, y sobre todo, tu espíritu se vuelve más sensible a la voz de Dios. Empiezas a discernir con claridad lo que antes era confuso. Recibes revelación donde antes había silencio. Tomas decisiones con sabiduría divina en lugar de con lógica humana. El enemigo odia el ayuno porque sabe que es un arma que cambia el campo de batalla. Cuando el creyente ora, el infierno tiembla. Pero cuando ora y ayuna, el infierno huye. Porque ahora no está peleando con alguien que lucha en la carne, sino con alguien que ha decidido vaciarse de sí mismo
para llenarse completamente del poder de Dios. Jesús también nos enseñó a hacerlo con el corazón correcto. En Mateo 6, 16, 18 advirtió: Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El ayuno no es un espectáculo, es un secreto entre tú y Dios. Y cuando lo haces en lo secreto, Dios desata su gloria en lo público. Haz esta oración desde el corazón. Padre, enséñame a ayunar con un espíritu correcto, que cada sacrificio sea una semilla de victoria, que cada oración sea una flecha que rompa las tinieblas. Fortalece mi fe mientras me humillo delante de ti. Y escribe con fe en los comentarios: Amén. El ayuno y la oración rompen cadenas y abren los cielos. Porque cuando decides usar estas dos armas juntas, no hay prisión que no se abra, no hay muro que no caiga, no hay batalla que no termine en victoria. El enemigo lo sabe, por eso teme a los hijos de Dios que oran y ayunan. La autoridad del creyente camina como guerrero del reino y no como víctima. Una de las armas más subestimadas en la guerra espiritual y a la vez una de las más poderosas es la autoridad que Cristo ha depositado en cada hijo de Dios. Muchos creyentes viven derrotados no porque el enemigo sea más fuerte, sino porque han olvidado quiénes son en Cristo. Caminan como si fueran víctimas del infierno, cuando en realidad fueron llamados a reinar con autoridad sobre él. No fueron creados para vivir huyendo, sino para avanzar. No fueron escogidos para ser oprimidos, sino para liberar. Y cuando esta verdad penetra en tu espíritu, tu forma de orar, hablar y enfrentar la vida cambia radicalmente. Jesús lo dejó claro en Lucas 10:19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Estas no son palabras simbólicas, son un decreto real del reino. Potestad significa autoridad legal, derecho delegado. Cristo te ha dado el derecho de actuar en su nombre, no como alguien débil que ruega por ayuda, sino como un embajador del cielo que representa al Rey de Reyes. Cuando pronuncias su nombre con fe, no lo haces desde tu debilidad, sino desde su victoria, y el infierno lo sabe. Efesios 2:6 confirma tu posición espiritual, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto significa que espiritualmente estás sentado en el trono junto a Cristo, por encima de todo principado, poder o dominio. No estás debajo de la opresión, estás por encima de ella. No estás bajo las circunstancias están bajo tu autoridad. Y cuando oras desde esa posición, tu oración deja de sonar como súplica y comienza a sonar como decreto. Pero hay algo que debes entender. La autoridad espiritual no se basa en emociones, sino en identidad. El enemigo no retrocede porque grites más fuerte o porque sientas más fe. Retrocede porque reconoce a Cristo en ti. En Hechos 19:15, un espíritu maligno respondió a los hijos de Seba con estas palabras: A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Ellos intentaron usar el nombre de Jesús sin tener relación con él, y fracasaron. Esto nos enseña que el poder no está en las palabras, sino en la relación. Si Cristo vive en ti, su autoridad también. Si su espíritu habita en ti, el cielo te respalda cuando hablas. Y cuando el enemigo ve esa autoridad, no tiene otra opción que huir. Santiago 4:7 nos muestra cómo funciona esto en la práctica. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Observa el orden. Primero,
someteos, luego resistid. La autoridad espiritual fluye de una vida rendida. Cuando caminas en obediencia, tu voz tiene peso en el mundo espiritual. Cuando vives en santidad, tus palabras no son solo sonidos, son decretos respaldados por el cielo. Resistir no es aguantar pasivamente, es oponerse activamente con la autoridad que Cristo te dio. Además, la autoridad del creyente no es solo para defensa, sino también para avanzar. Mateo 16:18 contiene una de las promesas más poderosas de Jesús. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas no atacan, se defienden. Esto significa que la iglesia, tú incluido, no está llamada a estar a la defensiva, sino a atacar. No se trata de huir de las tinieblas, sino de invadirlas con la luz. No se trata de esconderse del enemigo, sino de despojarlo de lo que ha robado. La autoridad que llevas dentro no solo sirve para resistir ataques, sino para recuperar territorios, liberar cautivos, romper maldiciones y establecer el reino de Dios en cada lugar que pises. Cuando entiendes esto, dejas de orar desde la desesperación y comienzas a orar desde el gobierno espiritual. Dejas de pedir que Dios haga algo y comienzas a declarar lo que Él ya dijo. Dejas de rogar por victoria y comienzas a actuar como alguien que ya la tiene. Y esa transformación interior es la que el enemigo más teme, un creyente que sabe quién es, a quién pertenece y cuál es su autoridad. Romanos 16:20 lo confirma con una promesa gloriosa. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Sí, bajo tus pies. No sobre tu cabeza, no a tu alrededor, debajo. Porque ese es su lugar en la vida de un hijo de Dios, debajo de tu autoridad, debajo de tu fe, debajo del poder que Cristo te ha otorgado. Haz esta oración con firmeza. Padre, gracias porque me has dado autoridad en Cristo. Hoy me levanto como guerrero del reino. No viviré como víctima, sino como vencedor. Declaro que toda obra del enemigo está bajo mis pies en el nombre de Jesús. Y escribe con convicción en los comentarios, amén, camino en la autoridad que Cristo me dio. Porque la guerra espiritual no se trata de quién es más fuerte, sino de quién entiende su posición. Y cuando recuerdas que estás sentado con Cristo en lugares celestiales, que su poder habita en ti y que su victoria ya es tuya, el enemigo deja de ser un gigante y se convierte en polvo bajo tus pies, rompiendo maldiciones y cadenas ocultas, como el poder de Jesús libera tu historia y tu generación. Hay batallas espirituales que no comenzaron contigo. Hay opresiones que llevan años, incluso generaciones, pasando de padres a hijos como un ciclo invisible de destrucción. Maldiciones familiares, patrones repetidos, pecados heredados, enfermedades crónicas, pobreza persistente, fracasos constantes. Todo esto puede ser evidencia de cadenas espirituales que operan en lo oculto. Y mientras muchos intentan solucionarlo con esfuerzo humano, la verdad es que solo hay una fuerza capaz de romper aquello que el enemigo ha tejido durante siglos: el poder del nombre de Jesús. Éxodo 25 nos revela que existen consecuencias espirituales que se transmiten de generación en generación. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este versículo no significa que estás condenado por los pecados de tus antepasados, pero sí revela una realidad espiritual. Cuando el pecado no se rompe, sus consecuencias siguen su curso. El enemigo aprovecha las puertas abiertas por generaciones anteriores para establecer derechos legales sobre familias enteras. Por eso,
Lo que a veces llamas mala suerte puede ser una cadena espiritual. Lo que llamas así es la vida puede ser una maldición que aún no ha sido rota. La buena noticia es que Cristo vino precisamente a romper ese ciclo. Gálatas 3:13 proclama esta verdad poderosa. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando Jesús murió en la cruz, no solo te perdonó el pecado, se hizo maldición en tu lugar. Llevó sobre sí todo lo que te ataba, todo lo que te oprimía, todo lo que se repetía generación tras generación. Y al hacerlo, rompió el derecho legal que el enemigo tenía sobre ti. Esto significa que ninguna maldición heredada tiene poder sobre un hijo de Dios que ha sido lavado por la sangre del Cordero. Sin embargo, aunque la victoria ya fue ganada, muchas cadenas permanecen activas porque no han sido confrontadas. El enemigo se aprovecha de la ignorancia espiritual. Si no sabes que puedes ser libre, seguirás viviendo en esclavitud. Por eso, el primer paso para romper maldiciones es reconocerlas. Examina tu historia familiar. Hay patrones de divorcio, adicciones, enfermedades, ruina, depresión o idolatría que se repiten. Esas pueden ser señales de que hay una obra oculta que necesita ser destruida por el poder de Cristo. Una vez que las reconoces, el siguiente paso es renunciar a ellas en oración. En el nombre de Jesús, debes declarar que esos ciclos ya no tienen derecho sobre ti ni sobre tu descendencia. Debes cerrar las puertas que tus antepasados abrieron y establecer nuevas verdades sobre tu casa. Jesús enseñó este principio en Mateo 12:29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El hombre fuerte representa esas fortalezas espirituales que han gobernado familias enteras. Y la única forma de vencerlo es atándolo con la autoridad del nombre de Jesús. Cuando lo haces, no solo recuperas tu libertad personal, sino que liberas a generaciones futuras. Lo que te ató a ti, no atará a tus hijos. Lo que destruyó tu hogar, no destruirá el de ellos. Lo que limitó tu propósito, no tocará tu descendencia. Isaías 10:27 nos da una promesa gloriosa. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción del Espíritu Santo, el poder activo de Dios, rompe yugos que llevan años oprimiendo. No los afloja, no los debilita, los destruye. Por eso, cuando oras en el nombre de Jesús y bajo la unción del Espíritu, ninguna cadena puede resistir. Los decretos del infierno se cancelan, los pactos ocultos se anulan, las maldiciones familiares se revierten y tu historia comienza a escribirse de nuevo. Pero hay un paso más. Después de romper las cadenas, debes llenar el vacío con la presencia de Dios. Jesús advirtió en Mateo 12:43-45 que si un espíritu inmundo sale y el lugar queda vacío, regresará con más fuerza. Por eso, cuando Dios te libere, llena tu vida con su palabra, su presencia, su espíritu y su propósito. No basta con ser libre, debes permanecer libre. Haz esta oración con autoridad. En el nombre poderoso de Jesús, rompo toda maldición que haya operado sobre mi vida y mi familia. Cancelo todo pacto generacional que no provenga de Dios. Declaro que mi linaje pertenece al reino y que desde hoy se levanta una nueva historia llena de bendición. Y escribe con fe en los comentarios. Amén. En el nombre de Jesús, toda maldición se rompe sobre mi vida y mi familia. Porque no importa cuánto tiempo el enemigo haya tenido dominio. Cuando el poder del Hijo de Dios se manifiesta, las cadenas se rompen. Y cuando una generación decide levantarse en oración, toda su descendencia es liberada.
Tú no estás aquí por casualidad. Dios quiere que seas el punto de quiebre, que seas quien diga, hasta aquí llegó la maldición, desde aquí comienza la bendición. El poder del Espíritu Santo en la guerra espiritual. Tu ayuda sobrenatural en cada batalla. Ninguna guerra espiritual puede ganarse con la fuerza humana. Ninguna cadena puede romperse con estrategias naturales. Ninguna fortaleza puede caer con la lógica o el razonamiento. La guerra espiritual requiere poder sobrenatural, y ese poder tiene un nombre: el Espíritu Santo. Él no es una energía ni una emoción. Es la tercera persona de la Trinidad, el poder activo de Dios en acción, el que habita en ti, el que te capacita, el que te guía y el que pelea a tu lado cada batalla que enfrentas. Sin Él eres un soldado sin fuerza. Con Él eres un guerrero invencible. Jesús lo dejó claro en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra poder aquí es dunamis, que en griego significa fuerza explosiva, capacidad sobrenatural. No es un poder humano, sino celestial. Es el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Romanos 8:11. Es el poder que abre prisiones espirituales, que hace temblar las tinieblas, que da valentía cuando el miedo paraliza y que te da autoridad cuando el enemigo intenta intimidarte. La obra del Espíritu Santo en la guerra espiritual comienza desde adentro. Antes de derrotar gigantes externos, Él trabaja en tu interior. Fortalece tu fe, limpia tu mente, renueva tu espíritu y te recuerda quién eres en Cristo. Romanos 8:16 lo afirma. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta verdad es crucial porque la primera estrategia del enemigo siempre es atacar tu identidad. Intenta convencerte de que no eres digno, de que no tienes poder, de que no puedes vencer. Pero cuando el Espíritu Santo habla en tu interior, todo cambia. Ya no peleas como un esclavo rogando misericordia, sino como un hijo respaldado por el Rey. Ya no oras desde la debilidad, sino desde la autoridad. Además, el Espíritu Santo es quien te da discernimiento espiritual. Él revela lo que el enemigo está tramando antes de que se manifieste. Te alerta de trampas, te muestra puertas abiertas, te guía en decisiones y te indica cómo orar con precisión. Juan 16:13 lo explica así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto significa que nunca entras a una batalla a ciegas. Si aprendes a escuchar al Espíritu, Él te mostrará la raíz del problema, te revelará las estrategias del enemigo y te enseñará cómo enfrentarlas. A veces, incluso te indicará que no pelees de la forma en que esperas, sino con adoración, ayuno o intercesión específica. El Espíritu no solo te da fuerza, te da estrategia. Además de poder y discernimiento, el Espíritu Santo intercede por ti cuando no sabes cómo orar. En medio de la guerra espiritual, hay momentos en los que las palabras no alcanzan. Estás tan herido, cansado o confundido que no puedes articular lo que sientes. Es ahí donde el Espíritu interviene. Romanos 8:26 lo dice con ternura, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que mientras tú lloras, Él ora. Mientras tú callas, Él intercede. Mientras tú dudas, Él proclama victoria sobre tu vida y sus oraciones son perfectas, alineadas completamente con la voluntad del Padre. El Espíritu Santo también desata dones espirituales en ti para vencer al enemigo. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe sobrenatural,
dones de sanidad, milagros, discernimiento de espíritus. Cada uno de estos dones es un arma poderosa en el campo de batalla. 1 Corintios 7-9 declara: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Cuando caminas en el poder del Espíritu, no luchas como un soldado común. Te conviertes en un guerrero con armamento celestial, capaz de destruir fortalezas que antes parecían impenetrables. Las tinieblas no pueden resistir a alguien lleno del Espíritu, porque reconocen que no están peleando contra un ser humano, sino contra el mismo poder de Dios manifestado en la tierra. Finalmente, el Espíritu Santo te recuerda la victoria que ya fue ganada en la cruz. En medio de la batalla, cuando el enemigo quiere que te sientas derrotado, Él te recuerda que la guerra ya fue decidida. Colosenses 2:15 lo confirma: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa victoria no es futura, es presente. Y el Espíritu Santo está en ti para que pelees no por victoria, sino desde la victoria. No para que ganes terreno, sino para que tomes posesión de lo que ya es tuyo en Cristo. Haz esta oración con humildad y fe. Espíritu Santo, lléname de tu poder. Lucha conmigo en cada batalla. Guíame en cada decisión. Intercede por mí cuando no pueda hablar. Y recuérdame siempre que en Cristo ya soy más que vencedor. Y declara en los comentarios con convicción: amén. El Espíritu Santo es mi fuerza, mi guía y mi victoria en la guerra espiritual. Porque sin el Espíritu la batalla es imposible, pero con Él ninguna tiniebla puede resistirte. Y cuando su poder fluye en ti, el infierno no ve a un creyente débil, ve a un guerrero celestial caminando con la autoridad del Dios Todopoderoso. El escudo de la fe: cómo apagar los dardos del enemigo y permanecer firme en la tormenta. Hay momentos en la guerra espiritual en los que los ataques no se ven, pero se sienten. No son demonios visibles ni batallas evidentes, sino pensamientos que intentan sembrar miedo, dudas que debilitan la fe, ansiedad que paraliza, mentiras que susurran que no lo lograrás. Son esos dardos encendidos que el enemigo lanza constantemente contra tu mente y tu corazón con un solo objetivo: robarte la confianza en Dios. Y la única manera de detenerlos es levantando el escudo de la fe. Efesios 6:16 lo declara con poder: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Observa que el apóstol Pablo dice sobre todo. Esto significa que, aunque toda la armadura de Dios es necesaria, la fe es fundamental. Porque sin fe no puedes avanzar, no puedes resistir, no puedes conquistar. Sin fe, incluso las armas más poderosas pierden su efectividad. Pero cuando tu fe está firme, ninguna estrategia del enemigo puede prosperar. La fe no es un sentimiento. No depende de si las cosas van bien o mal. La fe es una convicción inquebrantable, basada en la verdad de Dios. Hebreos 11:1 la define con claridad. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que la fe no niega la realidad, pero afirma una verdad superior. La palabra de Dios está por encima de las circunstancias. La fe no se rinde ante lo que ve, porque cree en lo que Dios ha dicho. Y cuando el enemigo lanza sus dardos, cuando dice, no puedes, no vale la pena, Dios te olvidó, la fe responde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cuando el enemigo dice, esto no cambiará, la fe responde, para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37. Cuando el enemigo susurra, Dios no te ama, la fe grita, con amor eterno te he amado. Jeremías 31:3.
La fe no es pasiva, es un escudo activo que se levanta con cada declaración de la palabra. Y mientras más alimentas tu fe, más resistente se vuelve. Romanos 10:17 nos enseña cómo fortalecerla, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que cada vez que lees la Biblia, cada vez que meditas en sus promesas, cada vez que declaras la verdad en voz alta, tu escudo se agranda. Y cuanto más grande sea tu fe, más pequeño parecerá tu enemigo. Un ejemplo poderoso de cómo opera la fe en medio de la guerra espiritual lo encontramos en David. Cuando todos veían a Goliat como un gigante invencible, él lo vio como un enemigo derrotado, porque su fe no estaba en sí mismo, sino en el Dios Todopoderoso. 1 Samuel 17:45 lo muestra con autoridad. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David no tenía armadura, no tenía ejército, no tenía experiencia militar. Lo único que tenía era fe, y con esa fe derribó al gigante que todo un ejército temía enfrentar. Esa misma fe está disponible para ti hoy, y aunque tu Goliat sea el miedo, la escasez, la enfermedad o la opresión espiritual, el mismo Dios que estuvo con David está contigo. Además de protegerte, la fe te da acceso al poder de Dios. Marcos 11:23-24 lo afirma con una promesa extraordinaria, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La fe mueve montañas porque no se basa en la capacidad humana, sino en la fidelidad divina. Cuando crees, Dios obra. Cuando confías, el cielo responde. Cuando te mantienes firme en la promesa, aunque el viento sople con fuerza, el poder de Dios se manifiesta. Por eso, el enemigo intentará todo para destruir tu fe. Usará el tiempo, porque sabe que la espera debilita. Usará el dolor, porque sabe que el sufrimiento hace dudar. Usará el silencio de Dios, porque sabe que la falta de respuesta puede hacerte retroceder. Pero si decides seguir creyendo incluso cuando no ves nada, tu fe se convierte en un escudo impenetrable que ni el infierno puede atravesar. 1 Juan 5:4 lo resume con claridad, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe no solo resiste, vence, no solo protege, conquista, no solo detiene los dardos, derriba fortalezas. Y cuando aprendes a levantar ese escudo todos los días, no hay ataque que pueda alcanzarte, no hay flecha que pueda herirte, no hay mentira que pueda penetrar tu mente. Haz esta oración con autoridad. Señor, fortalece mi fe, que cada dardo del enemigo se apague contra el escudo que has puesto en mis manos, que mi confianza en ti sea más fuerte que cualquier circunstancia, y que nunca olvide que contigo ya tengo la victoria. Y declara en los comentarios con convicción, amén, mi fe apaga todos los dardos del enemigo, porque en la guerra espiritual no siempre ganarás con fuerza o estrategias, pero siempre vencerás con fe. Y cuando el enemigo lanza sus flechas más ardientes, lo único que necesita ver en ti es un escudo levantado, y sabrá que no puede tocarte. La alabanza y la adoración, tu arma olvidada que desata la presencia de Dios en la batalla. En medio de la guerra espiritual, cuando las tinieblas se levantan y el enemigo intenta rodearte por todos lados, muchas veces la estrategia más poderosa no es gritar más fuerte, ni pedir con más intensidad, ni ayunar más tiempo, sino adorar. Sí, la alabanza y la adoración son armas que el infierno odia profundamente, porque desatan la presencia de Dios, cambian la atmósfera espiritual
y confunden al enemigo sin que dispares una sola flecha espiritual. Cuando aprendes a usarlas, no solo peleas la batalla, dejas que el Rey mismo pelee por ti. El Salmo 22:3 nos revela una verdad gloriosa. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Esto significa que cada vez que adoras, la presencia de Dios desciende, y donde Dios está presente, el enemigo no puede permanecer. La oscuridad huye, las cadenas se rompen, los muros caen. La adoración no es solo una expresión de amor, es un arma de guerra. No es solo un acto devocional, es una declaración de autoridad. Cuando levantas tus manos y exaltas a Dios en medio de la batalla, estás diciendo: no peleo con mis fuerzas, peleo con la presencia del Todopoderoso. Un ejemplo poderoso de esto lo vemos en 2 Crónicas 20, 21, 22. Josafat enfrentaba un ejército inmenso, mucho más fuerte que el suyo. En lugar de poner a los soldados al frente, puso cantores y adoradores. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir que venían contra Judá, y se derrotaron. ¡Qué estrategia tan sorprendente! Ellos no pelearon con espadas, sino con cánticos, no empuñaron lanzas, sino instrumentos. Y mientras adoraban, Dios confundió al enemigo hasta el punto de que se destruyeron entre sí. Así de poderosa es la alabanza, convierte el campo de batalla en un escenario para la gloria de Dios. Hechos 16, 25, 26 nos muestra otro ejemplo impactante. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Pablo y Silas estaban encadenados, golpeados, humillados. Cualquier otra persona habría caído en la desesperación, pero ellos decidieron adorar, y su adoración no solo trajo libertad para ellos, sino para todos los que estaban alrededor. Así actúa la adoración. No solo cambia tu circunstancia, cambia la atmósfera a tu alrededor. No solo libera tu alma, libera a los que te rodean. La adoración también tiene un efecto devastador en las estrategias del enemigo porque desplaza el enfoque. El enemigo quiere que mires el problema, que hables del gigante, que alimentes el miedo. Pero cuando eliges adorar, tu mirada se eleva al cielo. Dejas de hablar de lo que el diablo está haciendo y comienzas a proclamar lo que Dios ya ha hecho. Dejas de medir el tamaño de tu batalla y comienzas a declarar la grandeza de tu Dios. Y cuando tu perspectiva cambia, tu fe se fortalece, tu espíritu se levanta y tu oración se convierte en un rugido imparable. Salmo 149, 6, 9 describe con lenguaje militar el poder de la alabanza. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aquí la adoración es descrita como un arma ofensiva. No es un canto pasivo. Es una espada que ejecuta juicios. Cada vez que alabas, estás ejerciendo autoridad espiritual. Cada nota que sale de tu boca es un golpe contra el reino de las tinieblas. Cada palabra que exalta a Dios debilita los cimientos del infierno. Además, la adoración no depende de tus emociones. No adoras porque todo va bien. Adoras porque Dios sigue siendo digno incluso cuando todo va mal. Habacuc 3, 17, 18 nos da el ejemplo perfecto. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Cuando adoras en medio del dolor, demuestras que tu fe no depende de circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Esa adoración tiene un peso espiritual inmenso, porque es la que el enemigo no puede entender ni contrarrestar. Haz esta oración con fe. Padre, hoy decido adorarte en medio de la batalla. No miraré el tamaño del enemigo, miraré la grandeza de tu poder. Declaro que mientras levanto mi voz en alabanza, tu presencia desciende, las cadenas se rompen y la victoria se manifiesta. Y escribe en los comentarios con convicción: Amén. Mi adoración es mi arma y mi victoria. Porque cuando adoras en medio de la guerra, no estás huyendo del campo de batalla. Estás llamando al capitán de los ejércitos celestiales para que luche por ti. Y cuando Él pelea, la victoria no es una posibilidad, es una garantía. La victoria final, permanecer firme hasta el fin con el poder de Cristo. Toda guerra tiene un final. Todo campo de batalla tiene un momento decisivo. Y en la guerra espiritual, ese momento llega cuando el creyente comprende que no fue llamado a pelear eternamente, sino a perseverar hasta ver la victoria manifestada. Porque la victoria ya fue conquistada en la cruz del Calvario. Jesús no está peleando por ganar, Él ya ganó, y tú no peleas para ser victorioso. Peleas porque ya eres victorioso en Él. El enemigo quiere que lo olvides, quiere que vivas como si todavía estuvieras perdiendo, pero la verdad eterna es que el reino de Dios siempre prevalecerá. 1 Corintios 15:57 proclama esta verdad gloriosa. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que Pablo no dice nos dará, sino nos da. La victoria no es una promesa futura, es una realidad presente. Fue sellada con la sangre de Cristo, confirmada con la tumba vacía y establecida por el Espíritu Santo que ahora habita en ti. Y si Él venció al pecado, a la muerte y al infierno, entonces tú también puedes vencer cualquier fortaleza, cualquier demonio y cualquier circunstancia que intente levantarse contra ti. Sin embargo, hay una condición clave para vivir en esa victoria: permanecer firme. El enemigo no puede quitarte lo que Cristo te dio, pero sí puede intentar que lo sueltes. Puede intentar desgastarte, distraerte, hacerte dudar. Por eso la palabra nos exhorta en Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes no significa quedarte inmóvil, sino mantenerte fiel, sin retroceder, sin rendirte. Significa seguir orando aunque parezca que nada cambia. Significa seguir adorando aunque todo se derrumba. Significa seguir creyendo aunque no veas resultados. Porque es en ese momento, cuando el enemigo cree que te quebrará, donde Dios manifiesta su poder. Hebreos 10, 35-36 nos da un llamado profundo a esa perseverancia. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La fe que persevera no es la que se rinde cuando el milagro tarda, sino la que sigue creyendo cuando el cielo parece en silencio. Y esa fe tiene recompensa. El enemigo puede atacar, pero no puede resistir a un hijo de Dios que se levanta una y otra vez. Puede golpear, pero no puede vencer a quien ha decidido no soltar la promesa. La guerra espiritual no la gana el más fuerte, la gana el que no se rinde. Apocalipsis 12:11 describe a los vencedores de esta guerra con 3 características poderosas. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Primero vencen por la sangre del Cordero. No es tu mérito, es su sacrificio.
No es tu fuerza, es su victoria. La sangre de Cristo no solo te limpia, también te protege, te cubre y te da autoridad. Segundo, vencen por la palabra de su testimonio. Cada vez que abres la boca para proclamar lo que Dios ha hecho, desarmas al enemigo. Y tercero, vencen porque no aman su vida hasta la muerte. Es decir, están dispuestos a perderlo todo con tal de no perder a Cristo. Y quien no teme perderlo todo es alguien que el enemigo no puede manipular. Pero recuerda algo más. La victoria no es solo para ti, es para todos los que vendrán detrás de ti. Tu perseverancia abrirá caminos para tu familia. Tu fe romperá cadenas para tus hijos. Tu oración marcará un antes y un después en tu generación. Por eso no puedes rendirte. No es solo tu historia la que está en juego. Es el destino espiritual de muchos que aún no conocen a Dios. Romanos 8:37 resume nuestra posición gloriosa en esta batalla. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores significa que no solo sobrevives, conquistas. No solo resistes, avanzas. No solo luchas, reinas. Cristo no murió para que vivas en derrota, sino para que camines en autoridad. Y cuando entiendes esto, tu oración cambia, tu adoración cambia, tu fe cambia. Porque ya no peleas desde el miedo, sino desde la certeza de que el Rey ya ha vencido. Haz esta oración desde lo profundo de tu corazón. Padre, gracias porque la victoria ya fue ganada en la cruz. Hoy decido permanecer firme, sin retroceder, sin rendirme. Declaro que en Cristo soy más que vencedor, que ninguna arma forjada contra mí prosperará y que veré tu gloria manifestarse en cada área de mi vida. Y escribe en los comentarios con fe. Amén. La victoria es mía en el nombre de Jesús. Porque la guerra puede ser larga, pero el final ya está escrito. El enemigo puede rugir, pero ya está derrotado. Y tú, Hijo del Dios Altísimo, estás destinado no solo a resistir, sino a reinar con Cristo en victoria eterna. Levántate, ponte la armadura, aférrate a la promesa, porque el que pelea por ti jamás ha perdido una batalla. El llamado a la victoria. Toma tu lugar en la guerra y declara que Jesús es tu fortaleza. Ahora que has caminado por cada etapa de esta guerra espiritual, hay una verdad que debe quedar grabada profundamente en tu corazón. No fuiste creado para vivir oprimido, sino para reinar en victoria. No fuiste llamado a temer al enemigo, sino a derrotarlo con el poder del nombre que está por encima de todo nombre, Jesucristo. Cada palabra que has escuchado hasta aquí no fue casualidad. Este mensaje no apareció en tu pantalla por accidente. Es el Espíritu Santo mismo hablándote al alma, recordándote quién eres, cuál es tu autoridad y qué armas espirituales están en tus manos. La batalla que enfrentas puede parecer grande, pero tu Dios es más grande. La oscuridad puede ser densa, pero su luz es más poderosa. Los ataques pueden ser constantes, pero su protección es eterna. Y hoy el cielo quiere que escuches esto. Tú no estás solo. El capitán de los ejércitos celestiales pelea por ti. A tu lado está el Espíritu Santo. Dentro de ti habita el poder que levantó a Cristo de la muerte. Y delante de ti camina un Dios que jamás ha perdido una sola guerra. Isaías 54:17 lo declara con autoridad. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esa promesa no es simbólica, es literal. Ningún ataque del enemigo tendrá éxito si permaneces firme en la fe. Ninguna maldición podrá arraigarse si vives bajo la cobertura de la sangre del Cordero. Ninguna mentira podrá destruirte si te aferras a la verdad de la palabra. Esta es tu herencia como hijo de Dios, caminar con autoridad, vivir con propósito y orar con poder.
Hoy el cielo te llama a tomar una decisión. No retrocedas, no abandones la batalla justo antes del milagro. No entregues lo que Dios ya conquistó para ti. Levanta tu voz, afirma tu fe, toma la espada del Espíritu y sigue avanzando, porque lo que el enemigo planeó para tu destrucción, Dios lo convertirá en tu testimonio. Lo que el infierno quiso usar para detenerte, el cielo lo usará para promoverte. Y lo que parecía tu final será el inicio de una nueva temporada de victoria. Romanos 8:31 nos recuerda, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La respuesta es clara, nadie. Ahora quiero que hagas algo poderoso. Allí donde estás, cierra los ojos un instante y haz esta declaración con toda tu fe. Señor Jesús, hoy tomo mi lugar en esta guerra. Declaro que mi vida, mi familia, mi casa y mi generación están bajo tu autoridad. Rompo toda cadena, cierro toda puerta al enemigo y proclamo que en ti tengo la victoria. Espíritu Santo, pelea por mí, guíame, fortaléceme y úsame para expandir tu reino. Uy, si esta oración salió de tu corazón, entonces el cielo ha escuchado tu clamor. Hoy comienza una nueva etapa en tu vida espiritual. Hoy el enemigo ha sido despojado de todo derecho sobre ti. Hoy la victoria de Cristo se hace manifiesta en tu historia. Pero hay algo más que debes hacer. No guardes esta palabra solo para ti. Comparte este mensaje con alguien que esté librando su propia batalla. Sé un instrumento del Espíritu para llevar esperanza a quien se siente derrotado. Y únete a esta comunidad de fe suscribiéndote a este canal. Aquí, cada palabra está diseñada para fortalecer tu espíritu, para encender tu fe y para recordarte que en Cristo siempre hay esperanza, poder y victoria. Escribe en los comentarios con toda tu fe. Amén. La victoria es mía en el nombre de Jesús. Hazlo como un acto profético, como un grito espiritual que hace temblar al infierno. Porque cuando un hijo de Dios declara con convicción, el cielo responde con poder. Este es tu momento, este es tu llamado. No vivas como un derrotado cuando fuiste creado para vencer. No camines con miedo cuando fuiste diseñado para reinar. No te escondas cuando el Rey te ha llamado a pelear. Levántate hoy con la armadura puesta, el corazón firme y la mirada en Cristo, porque Él ya venció y en Él tú también vencerás.